modo, pues será el legado instituido sobre bienes directos del heredero. También fue evolucionando y esas leyes que fueron apareciendo y que hicieron que el legado fuera evolucionando y fuera cambiando a través de primero la ley furia testamentaria, y que esta sirvió como una restricción de la herencia legal y en el cual nadie podía recibir más de 1000 haces como legado. Y esto estaba dirigido contra la práctica exagerada de considerar personas como legados y que no eran parientes consanguíneos. Era una forma de limitación. Luego la ley Boconia, pues que consistía en prohibir legar una cantidad mayor de lo que se le dejaba al nombrado heredero. No podía ser más grande que lo que se le dejaba al heredero. Y la ley Falcidia, pues establecía que no se podía legar más de las 3/4 partes de la herencia y que el heredero conservaba por lo menos 1/4 de la herencia, a lo cual esto se le denominaba la cuarta falcidia. A esta tenía derecho todo heredero testamentario cuando existían varios herederos. Y entonces a cada heredero se le permitía retener la 1/4 parte de su herencia. ¿Por qué es tan importante todo ello? Y es porque en la actualidad existen varias clases de legados y que por eso es importante esto en la historia de lo que es el legado. ¿Qué consideraciones conceptuales vamos a tener antes de poder llegar a definir qué es un legado? Y como decía al principio de la clase, el artículo 919 nos establece que la asignación a título universal se llama herencia y la asignación a título particular se llama legado. El título es universal cuando se sucede al causante en todos sus bienes y obligaciones que van a ser transmisibles, a excepción de los legados. O sea que esta en particular existe para una sola persona y el resto le corresponde al heredero. Por lo tanto, a título universal es la herencia, es el heredero, y a título particular es un legado, y a este sujeto se le llamará legatario. Esto es muy importante, y el título, la sucesión puede ser en parte testada y en parte intestada, que era lo que establecimos que era la sucesión mixta. Para definir el legado, pues hay muchas definiciones. Sin embargo, pues me parece la de Puig Peña, en la cual establece que es aquella testamentaria por cuya virtud el causante asigna una ventaja económica de carácter particular a aquellos a quienes desea beneficiar en concreto. Vladimir Aguilar, pues en su libro cita la definición de Albaladejo García, en la que es una atribución mortis causa, porque se tiene que dar, es como consecuencia de la muerte de ese causante, y que asigna al beneficiario un derecho que puede reclamar de forma inmediata y que se limita exclusivamente a lo que le haya sido atribuido. O sea, a ese legado, él va a recibir una cosa en particular y él
puede responder únicamente por ello. Esa va a ser la responsabilidad que lo vamos a ver más adelante. Esa naturaleza jurídica del legado, o sea, desde cómo se originó, pues que el legado es considerado como una institución testamentaria. Ya lo dijimos, sin testamento no hay legado. O sea que el legado únicamente se puede dar en la sucesión testamentaria. Cuando no existe testamento, se va a dar la sucesión intestada, o sea, sin testamento, y por lo tanto no va a poder existir el legado, porque esto es una institución totalmente testamentaria, porque es una disposición del testador hacia una persona. Y así lo establece el artículo 1003, en donde nos preceptúa que el legatario es la persona a quien se da algo por testamento. Volvemos a ratificar algo por testamento, o sea, sin testamento no puede existir el legado, conforme el artículo anterior, aún sin instituirlo heredero. O sea, la persona va a recibir algo y como tal se le debe de entregar sin muchos requisitos, más que sea la persona a la cual se le haya dejado. Es importante para entender el legado conocer sus características. Y no es porque tengamos tanta hambre, pero un pastel es una muy buena similitud para lo que queremos saber de lo que es el legado. Ya quedamos que la característica importante es que es una disposición autónoma. La autonomía del legado es una disposición independiente de la institución del heredero. O sea, a la muerte del causante va a haber un título y de ese título debe de existir un heredero. Sin embargo, independientemente, puede existir una disposición de legataria y entonces esta debe de distribuirse como tal. En todo ello también quiere decir que podemos agarrar únicamente algo en particular, o bien podemos agarrar toda la herencia, si así lo quiere el testador, y va a distribuirla en legados. Toda la herencia la puede distribuir en legados. Entonces la parte la distribuye y entonces todos, como es toda la herencia, todos van a ser herederos, pero como fue repartida por legados, todos los legatarios en esta forma van a recibir el nombre de herederos. Y así lo establece el artículo 1103. Ya lo leímos, que es la persona a quien el legatario es a quien se da algo por testamento. Y en el 1004 dice, si toda la herencia se distribuye en legados, se prorratearán las deudas, gravámenes y porciones alimenticias entre los legatarios en proporción al valor de sus respectivos legados. O sea que entre todos se tienen que prorratear
las deudas y todos los gravámenes que existan de toda la herencia. Es una disposición de carácter patrimonial. El legatario va a obtener o recibir un beneficio económico de la herencia. Y esto lo establece el 1002, en donde se establece que, perdón, que aquí estoy teniendo, ahí está. En el 1002 dice, el testador puede disponer de una cosa o de una cantidad o del todo o de una parte de sus bienes a título de legado en favor de una o más personas individuales o personas jurídicas. O sea que si él quiere, puede disponer de una cantidad o de todo o de una parte de todos sus bienes a título de legado. O sea que la disposición es autónoma y de carácter patrimonial. También es una disposición mortis causa, por causa de muerte. El legatario únicamente obtiene el legado hasta que ocurre la sucesión del causante. En el 1014 establece, la cosa legada se entregará con sus accesorios y en el estado en que se encuentre el día de la muerte del testador. O sea que lo primero que se tiene es que entregar los legados. Es una adquisición a título particular, porque el legatario adquiere única y exclusivamente el bien legado, respondiendo únicamente por lo que expresamente haya establecido el testador. Si solo de una cantidad fue lo que le dejaron como legado, solo de esa parte va a responder y tendrá que cubrir todo sobre únicamente esa parte. Y en el 920, en el segundo párrafo, dice, el legatario solo responde de las cargas que expresamente le imponga el testador. En el primer párrafo ya había establecido que el heredero, que es el que recibe todo, responde de las deudas y cargas de la herencia hasta donde alcancen los bienes de esta. Si se recuerdan ustedes cuando aceptan la herencia bajo beneficio de inventario. También es una disposición testamentaria, como ya lo he repetido y es importantísimo. El legado solo puede darse en las disposiciones de última voluntad contenidas en un testamento válido en el cual aparezca la disposición expresa del testador de instituir un legado. Sin testamento no hay legado alguno. Eso es muy importante. Contiene un elemento de liberalidad. Esto pues quiere decir que el testador, al atribuir el legado al legatario, este no tiene obligación legal con esto, sino que simplemente lo tiene que recibir, por cuanto que el legado constituye básicamente una donación mortis causa. O sea, no hay obligación de regalar y no hay vínculo entre el testador y legatario precisamente. Se lo dieron y entonces únicamente lo recibe y solo responde por las cargas de ese legado, pero no va a tener ninguna obligación legal entre el testador, o sea, el causante por haber muerto,
y el legatario, quien es el que recibe. Por lo tanto, es una donación mortis causa. ¿Cuáles son los sujetos del legado? Pues yo creo que los hemos estado diciendo a través de la clase. Y el primero, pues, es el disponente, o sea, el testador, quien es el que se encarga de ordenar el legado a través en el testamento, y tiene que gozar de la capacidad general para testar, o sea, debe de estar la disposición en un testamento válido. Por lo tanto, el testador tiene la plena capacidad civil para poder testar y poder disponer de los bienes que él tiene. Como segundo está el grabado. Pues esta es una persona que muchas veces pues se puede molestar porque será la persona a quien el testador le imponga la obligación de hacer efectivo el legado. O sea, este grabado es el heredero, y él como tal debe hacer efectivo la entrega del legado o el pago del legado. Podría en algún momento imponer la prestación de ese legado a un legatario. A un mismo legatario podría decírsele que entregue otro legado, y ese por eso se llama sublegado. Y por último, el legatario, que es el beneficiario de la atribución a título particular, debe cumplir unas determinadas condiciones para la efectividad del legado. Debe tener capacidad, al igual que el heredero. Y el heredero puede ser favorecido con un legado, y este es el prelegado. O sea, si el mismo heredero le dan algo en particular, este es un prelegado, porque él, a pesar de ser heredero, pues le entregan algo, un legado, algo en particular, y por eso se llama un prelegado. ¿Cuál es el objeto de ese legado? O sea, aquí pueden legarse todas las cosas que se deben encontrar dentro del comercio, las presentes y futuras, mientras estas sean susceptibles de apropiación. No es indispensable que se trate de cosas, pero pueden legarse derechos y prestaciones de cualquier clase. Aquí el objeto va a ser dar, hacer o no hacer. Por lo tanto, al dar y al hacer, el objeto debe ser posible, que sea lícito, esté bien determinado o determinable, y que sea susceptible de una obligación. También se puede no hacer, es entregar algo. Mire, le doy esto, pero antes se daban mucho. Esto es un legado, pero no se debe casar con fulano de tal, por ejemplo. Y si él no lo cumplía, eso era de no hacer. Entonces, no podía cumplirse con la obligación. ¿Cómo la adquisición del legado? Pues el derecho del legado se adquiere con la delación. Si ustedes se recuerdan, cuando hablábamos del proceso sucesorio, después de la muerte del causante, pues se da la vocación, o sea, el llamamiento a las personas que se creen, van a ser susceptibles de recibir una herencia o un legado.
Y posteriormente, al estar establecido, se da la delación, o sea, el ofrecimiento a esas personas, a lo cual esa persona, al adquirir después de la delación y aceptarla, pues entonces ahí es donde se da ya la adquisición de lo que se ha pretendido entregar. Nadie puede ver incrementado su patrimonio sin su propia voluntad, por lo tanto, el derecho al legado puede ser rechazado. O sea que al igual que la aceptación de la herencia y de la renuncia, también el legado es susceptible de poder aceptarlo o renunciar. Y en el 1033, pues dice, pueden renunciar la herencia y legados los que tengan la libre disposición de sus bienes. Ante como la prestación del legado, pues todo legado tiene la posibilidad de ser reclamado. Desde el principio se debe de solicitar y el heredero tiene que hacer entrega de los legados. Los frutos, intereses, gastos van a corresponder al legatario. Desde el momento, o sea, tiene un efecto retroactivo desde la muerte del testador. En el artículo 1014 nos establece la cosa legada se entregará con sus accesorios en el estado en que se encuentre el día de la muerte del testador. Luego dice, los gastos necesarios para la entrega del legado serán a cargo de la herencia. Por eso es que no hay ninguna relación legal con el legatario. El legatario debe soportar únicamente las cargas con que está grabada la cosa que se lega. Si la cosa legada estuviera grabada con una pensión, una servidumbre, ahora ustedes ya saben cuáles son las servidumbres, u otra carga inherente al fondo, tal gravamen recaerá sobre el legatario, pero porque ya es únicamente sobre la cosa legada. ¿Cuál es el efecto del legado? Y el 921, pues ahí ya lo hemos dicho, los legatarios como herederos, cuando toda la herencia se distribuye en legado, los legatarios serán considerados como herederos. Es cuando toda la herencia se va a distribuir tal y como les puse en la imagen de ese famoso pastel. Si toda la herencia se distribuye en legados, se prorratearán las deudas, gravámenes y porciones alimenticias, tal y como ya lo habíamos dicho, y no tiene efecto el legado de una cosa en especie si no se halla en el dominio del testador al tiempo de su muerte. O sea que uno puede legar tantas cantidades, tantos quintales de café, pero al momento de la muerte no está esa cantidad de café o no existe, entonces no tiene ningún efecto el legado de esa cosa porque es en especie. Tiene que estar en el dominio del testador al tiempo de su muerte, no del heredero, sino al tiempo del testador, el dominio del testador al tiempo de su muerte antes de que sea mortis causa. Si entre varios herederos ninguno ha sido encargado particularmente de pagar el legado, cada uno debe hacerlo en proporción a la parte que le ha correspondido en la herencia.
Cuando es solo un heredero, pues a él le corresponderá rápidamente pagar el legado. Pero si hay varios herederos, pero no hay nadie en particular que sea el encargado de pagarlo, entonces alguien lo debe pagar, pero se debe de prorratear los gastos entre todos los herederos para entregar el legado. El legatario que muera antes que el testador, ojo, no adquiere derecho alguno al legado, ni lo transmite a sus herederos, a no ser que estos hubiesen sido llamados igualmente por el testador. ¿Qué quiere decir esto? Que el legatario, si muere antes que el testador, aquí no se puede dar la representación ni la sustitución. Por eso es que la representación es representación hereditaria y la otra es la sustitución hereditaria. En el legado, no. Si el legatario muere, no hay legado. Y aquí pues hay una serie es una clasificación de las clases de legado. Como ven, hay legado de cosas. Unas son corporales y otras son incorporales. Las corporales, pues hay legados específicos y hay legados genéricos. Hay legados de cosas específicas y determinadas del testador. Legado de cosa ajena, este no está en la ley. Legado de cosa grabada, legados alternativos, legados de universalidad y legados de cosa ganancial. Los genéricos de cosa genérica, ya ustedes a estas alturas deben saber la clasificación de los bienes. Cuando hacíamos la distinción de los genéricos y de los específicos, si eso se recuerda. Hay legado de cosa genérica, legado de cantidad y legado de elección. Poder elegir entre cualquier cosa que se le pongan las alternativas. En las incorporales, pues habrán legados de crédito, de liberación o perdón. Puede ser el perdón de cierta cantidad, legado para el pago de una deuda o legado de una pensión periódica. Se le va a dar una pensión de tal tiempo, o de alimentos y educación, o legados remuneratorios que le van a entregar dinero mensualmente hasta en determinado tiempo. Algo de lo que se puede hablar y tratar de explicar, ahí en las guías ustedes tienen bien establecidos los legados, y los legados por su modalidad pueden ser puros o simples. Estos no van a fijar día, condición, ni calidad o circunstancia que modifique o suspenda la entrada. Dice, va a entregar tal cantidad y ahí tiene que estar el cheque y punto. Condicionales, pues son aquellos, lo que les decía, cuya eficacia depende de la realización de un acontecimiento futuro e incierto establecido por el causante en el testamento. Se le va a entregar tal legado, tal cantidad para que ponga su clínica o su bufete, o para que compre tales cosas, si se llega a graduar de ingeniero, etcétera, etcétera, pero que si no lo cumple no hay legado. Y a término, pues son aquellos ordenados o establecidos por el testador
en un día o tiempo en que han de empezar, pero también así a cesar los efectos de esa institución. Y pueden ser modales u onerosos, o causales o recompensatorios. Eso es únicamente solo de ir al Código Civil y, por ejemplo, ahí dice, en los legados remuneratorios se observarán las reglas sobre donaciones de este género. Eso es fácil. Por su objeto, pues hay legados en especie, de género, en cantidad, legados alternativos, puede ser de una cantidad tal en una o en otra, de cosa propia, o de una cosa empeñada, grabada o que esté sujeta al usufructo, uso y habitación. Puede ser que una garantía mobiliaria o cosa que esté totalmente sujeta a un usufructo, al uso y la habitación. Hay de crédito y de liberación o de perdón de ese crédito, totalmente del perdón de esa deuda o de alimentos, de educación y de pensión. La aceptación, ¿cómo se va a aceptar el legado? Si se recuerdan, la aceptación de la herencia, pues había expresa, tácita, expresa y presunta. Y había una forma por bajo beneficio de inventario. El legado es totalmente diferente. La aceptación del legado es expresa cuando se pide y tácita cuando se recibe. Se acepta el legado expresamente cuando se pide y tácitamente cuando se recibe la cosa legada. En la herencia, pues tácitamente era cuando se podían hacer, se hacían cargo de la herencia, haciendo actividades que no podrían hacerlas si no fueran herederos. La aceptación, la revocación y renuncia del legado se van a aplicar las mismas normas establecidas para la herencia. O sea, si se recuerdan, va a haber un término y todas esas van a estar establecidos de la misma forma. La aceptación, la revocación y la renuncia. La renuncia del legado, igual que el de la herencia, solo puede ser de una forma expresa. Aquí varios ejemplos. En el 1002, pues el legado de cosas específicas puede disponer de una cosa, una cantidad o del todo, una parte de sus bienes a título de legado, ya sea en favor de una o más personas individuales. Y ahí está la imagen que nos puede servir como ejemplo. Del legado de cosa ajena, pues no tiene efecto el legado de una cosa en especie, que ya lo establecimos, si no se halla en dominio del testador al tiempo de su muerte. Si no, no puede existir ese tipo de legado en especie. Si la cosa legada estuviera con una pensión, servidumbre u otra carga, tal gravamen va a recaer sobre el legatario. Y si la cosa legada estuviera empeñada por una obligación de la herencia o de un tercero, si es de la herencia, es el heredero el que va a estar obligado al pago. Esto quiere decir que el legatario solo responde por lo que se le entrega. Y en los legados alternativos, pues son aquellos
en los que se legan varias cosas o prestaciones de forma alternativa, por los que el grabado cumple entregando solo una de ellas y se rige por las obligaciones alternativas. Puede ser que él tenga que, puede escoger el legado de cosa ganancial y el legado de cosa genérica. Legado de bienes correspondientes a la parte ganancial de los regímenes del matrimonio. Esto es bien importante. En el 1006 dice, en el legado de una cosa indeterminada, comprendida en un género o en una especie, la elección corresponde al obligado a pagarlo. Entonces ahí no hay mucho que... Y el legado de cantidad pues puede disponer de una cosa o de una cantidad, del todo de una parte. En el 1018 establece que desde que pase un año del fallecimiento del testador, se abonarán intereses al legatario si el legado consiste en dinero. Acuérdense que esto viene con efectos retroactivos. Legado de crédito contra tercero, el de perdón o liberación de una deuda del legatario solo surtirá efecto en la parte del crédito o de la deuda subsistente al tiempo de morir el testador. El legado hecho a un acreedor tendrá efecto sin perjuicio del pago de su crédito. Y el legado de pensión periódica, si el legado consiste en una pensión o renta vitalicia, esta comienza a correr desde el día de la muerte del testador. Ahí pues hay también legado de alimentos y educación, y el legado remunerativo, como ya les expliqué, se observarán las reglas sobre donaciones de este género, de cómo se le tiene que entregar el dinero dependiendo lo que haya establecido. Y pues mi legado es agradecerles por tomarse el tiempo de escuchar. Es un tema un poquito tedioso si uno, por tanto que esa clasificación de cómo lo establecen hacia los legados, pero de que están bien establecidos en el código, por lo tanto es importante anotarlos. Y pues yo espero que haya quedado no sé qué, si tienen alguna pregunta. Sé que es un poquito cansado, pero yo creo que sí, si hemos entendido bien lo que es a título universal y la herencia, podemos entender bien el legado. Y es importante hacer la distinción de la responsabilidad. El heredero responde por todo lo de la herencia, a menos que sea bajo beneficio de inventario en el cual no va a estar involucrada su patrimonio. En el legatario solo va a responder de la parte que se le entregue en el legado. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer el heredero? Pues pagar los legados. Tiene que entregárseles sin tanto trámite, pero siempre y cuando recordando la vocación, la delación al ofrecimiento del legado, y que éste puede ser aceptado o repudiado. Y entonces las leyes son exactamente
iguales para la aceptación de la herencia. Por lo tanto, serán de 6 meses si está dentro de la República y de 1 año si está fuera de la República de Guatemala. Pues nos quedamos solo con poca gente, de todos modos, 69 son. Pues hemos tratado de explicarles lo que es el legado, si tienen alguna duda. Y si no, pues creo que una buena forma es volver a leer ahí del 1002 en adelante al 1025. Ahí están todos esos artículos sobre los legados. Vamos a ver qué dice Rubí. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Disculpe, con una pregunta. En el caso de herencia, digamos, si una persona ya hizo su herencia con usufructo para, digamos, 4 hijos. ¿Cómo así hizo su herencia? ¿Cómo así? Miremos Bueno, se bien dio. cómo ahorita ya tenemos que manejar bien nuestros términos. ¿Hizo su testamento? ¿O recibió la herencia? ¿O cómo? ¿Qué es lo que usted me quiere tratar de explicar? Digamos que compró una casa. Sí. Pero ya no la puso a su nombre, sino a nombre de sus hijos, pero con usufructo. Un derecho y, digamos, ok, con y si usufructo vitalicio, ¿verdad? Si esa persona se lo puso a sus 3 hijos, supongamos que ya no quiere dejarle a uno de ellos, se puede retractar, puede volver a hacer papelería y sacar a la persona. Acuérdese que el testamento, una de las características es de que es un acto totalmente personalísimo. Ajá. Y que es revocable. ¿Cómo va a revocar uno el testamento? Pues haciendo otro o expresamente diciendo el anterior testamento ya no es válido, este es mi último testamento. Por eso es que el testamento se constituye en una escritura pública y esa escritura pública es la única que lleva día, fecha y hora. ¿Por qué? Por la revocación. Ok, muchas gracias. No sé si usted puede revocar, pero si puso a nombre de otro con usufructo vitalicio en el momento que la persona muera, se terminó el usufructo. Exacto. Así es. Pero en vida sí se puede. Muchas gracias, licenciado. Bueno. Dale, Melissa, ¿qué dice? Licenciado, necesito hacer una consulta. ¿Usted podría dar un ejemplo del artículo 1005? Porque no lo entiendo muy bien. 1005. Bueno, dice, no tiene, solo que quitemos su micrófono porque tiene mucha interferencia. Ahí está. Bueno, dice, no tiene efecto el legado de una cosa en especie si no se halla en el dominio del testador al tiempo de su muerte. Bueno, yo quiero dejar, o esa persona deja en el legado a la persona X, se le debe entregar
100 quintales de la producción de café de oro. Entonces, si al momento de la muerte del testador están esos 100 quintales se le deben de entregar. Pero si no los tiene en su poder, no existe el legado. Así de sencillo. Por eso es que no existe el legado en especie, si no está en poder del testador al momento que muere. Solo el legado en especie. ¿Ahora sí o no? Sí, muchas gracias. Ok. ¿Algo más, jóvenes? Bueno, pues no me queda más que agradecerles y yo espero que ahí con la plática pues denle una revisada y ahí está más que explícito. Está con sus artículos y todo, y pues para tratar de hacerlo lo más fácil posible. Así que muchas gracias, tengan ustedes muy buenas noches, bendiciones, y nos vemos en una próxima clase. Feliz noche, Muchas licenciado. Feliz noche. Licenciado, buenas noches. Buenas noches.